El tema de hoy es el duelo y estamos en el volumen 45 de la clase número 17. La semana pasada estábamos en la lección número 16 y era sobre el duelo de Tamar para lograr el cumplimiento del levirato. Y como sabemos, el levirato según la ley en el Antiguo Testamento se encuentra en Deuteronomio 25 de 5 al 10. Es el deber del cuñado casarse con la viuda para darle descendencia al fallecido. Y esto era especialmente si no tenía varones. Hablamos sobre algunas cosas que hablamos, era el duelo de las viudas y también la justicia. Hablamos muchas otras cosas, pero eran algunos puntos que le quería traer. El título hoy es El duelo y la sepultura de Jacob, efectuado por su hijo José. Hoy vamos a contestar la pregunta, ¿cómo eran los sepulcros en la época de Jesús? Después que la persona fallecía, se cerraban los ojos, el cuerpo se lavaba con especias aromáticas como el nardo, la mirra y el aloe. Y pueden ver Lucas 23:56, Juan 19:38 al 40. El cuerpo luego se envolvía en lienzo y se llevaba a la casa de un familiar. Los parientes y los vecinos después podían visitarlo y pueden ver Hechos 9:37. Por lo general, dentro de las 8 horas posteriores a la muerte, se llevaba el cuerpo sepulcro sobre una camilla, de modo que todos los visitantes pudieran verlo. Pueden ver Lucas 7 del 12 al 14. Las mujeres encabezaban la procesión. Los miembros de la familia se rasgaban la ropa y eso era una señal de un duelo. Un punto muy interesante. Algunas tumbas eran excavadas en roca. Pueden ver Mateo 27 del 58 al 60. Las tumbas tenían pequeñas aberturas que obligaban a las personas a inclinarse para entrar. El cuerpo se colocaba en un lecho labrado en roca. El sepulcro se cerraba con una piedra redonda grande para evitar que entraran ladrones o animales. Y un punto muy interesante, si ven las pirámides de Egipto, ellos hacían laberintos adentro de las pirámides porque había muchos ladrones en esos momentos y trataban de robar todos los obsequios que los egipcios ponían en la tumba. El tema sigue siendo el duelo. Vamos a explicar cómo Dios recompensó los sufrimientos de José, permitiéndole disfrutar de la compañía de su padre Jacob en Egipto. También vamos a hablar sobre y reconocer que Dios dignifica al creyente fiel aún en un contexto pagano. El tercero es, vamos a valorar el respaldo dado por el faraón, los oficiales del faraón y el pueblo egipcio en la experiencia del duelo de José y su familia con la muerte de Jacob. Y como todos sabemos que en esos tiempos era muy importante obtener ese respaldo del faraón, porque tú no podías viajar si no fuera con carta. Tenían que tener carta. Muchas veces estas personas vivían, morían en el mismo lugar porque era muy difícil obtener esas cartas de permiso. La lectura bíblica se encuentra en Génesis 49, 29, 33, Génesis 50, 1 al 14. La afirmación fundamental, José habla demostrando ser digno de Faraón y le fue permitido ir a Canaán a sepultar a su padre Jacob. El versículo para meditar se encuentra en Génesis 57 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subiendo con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. La lectura bíblica pueden buscarla en Génesis 49, 29, dice: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Génesis 49, 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos,
Cogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Génesis 50, 1 al 6. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloró los egipcios 70 días, y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. La introducción de la lección. Jacob falleció en Egipto a la edad de 147 años, en compañía de su hijo José y de toda su familia. En Egipto, Jacob pudo contemplar la dignidad otorgada a su amado hijo por el faraón de Egipto, ya que José había demostrado ser un instrumento en las manos de Dios Altísimo, dotado de sabiduría, honestidad y fiel en la administración de los asuntos económicos del país. Por sus antecedentes, José se había ganado el respeto del faraón, y cuando murió Jacob, el faraón permitió que José viajara hasta Canaán para satisfacer la petición de Jacob de ser sepultado en Macpela junto a sus ancestros. Ahí ven los puntos importantes. Aquí vemos dos otros puntos que yo escribí aquí de la lección. Hablamos sobre la sabiduría, la honestidad, la fidelidad y cómo José pudo administrar los asuntos de la economía del país. Y también hablamos sobre la muerte de Jacob, cómo el faraón le permitió a José a viajar para sepultar a su padre. La primera sección es juramento de José a su padre Jacob y adopción de los hijos de José por Jacob. Se encuentra en Génesis 47, 27 al 31 y Génesis 48 del 1 al 22. Antes de entrar a la lección, quería también hablarle de Gosén. Gosén era una región que desempeña un papel significativo en la historia de Israel, especialmente durante el tiempo en que los hijos de Jacob vivieron en Egipto. La ubicación. Gosén era una región fértil en el delta del Nilo, en la parte nororiental de Egipto. Estaba cerca de la frontera con Canaán y era conocida por su aptitud para la agricultura y la ganadería. Asignación de los israelitas. Durante la época de José y sus hermanos, Gosén fue asignado por el faraón para que los hijos de Jacob y sus familiares vivieran allí. Esta asignación fue un acto de favor hacia José, quien había sido vendido como esclavo y luego se convirtió en gobernador de Egipto. Prosperidad de los israelitas. En Gosén, los israelitas experimentaron un crecimiento y prosperidad notable. Si vemos Génesis 47:27, señala que se establecieron en ella, se multiplicaron y crecieron en número. Punto de partida del Éxodo. Más tarde, cuando Moisés lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto en el Éxodo, Gosén sirvió como un punto de partida crucial. Si vemos Éxodo 12:37, menciona que partieron de Ramses hacia Sucot unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Importancia histórica. Gosén es significativa no solo por su papel en la historia de José y los hijos de Jacob, sino también por ser un lugar donde los israelitas vivieron antes de su liberación de la esclavitud en Egipto. Este evento marcó el comienzo de la historia del pueblo de Israel como una nación separada
y condujo eventualmente a la conquista de la tierra prometida de Canaán. Aquí le puse un mapa de Egipto y el Éxodo. En la parte izquierda vemos cómo está Gosén, ¿verdad? En la parte verde izquierda, y está el mar Mediterráneo. Abajo de Gosén vemos Ramasés, y también vemos como el río Nilo pasa por los dos lugares. Ahí está Egipto, no está escrito por completo, pero ahí ven un poquito del mapa. Gosén era una región clave en Egipto, donde los israelitas vivieron y se multiplicaron antes de su liberación, bajo el liderazgo de Moisés. Su importancia no solo radica en su ubicación geográfica estratégica, sino también en su conexión con eventos significativos en la historia del pueblo de Israel, según se narra en el Antiguo Testamento. Aquí les dejé algunos versículos que hablan sobre Gosén. Lo pueden estudiar luego y darle un screenshot. Ahora vamos a entrar en el libro y vamos a hablar en la sección A, que es José promete a Jacob sepultarlo en la cueva de Macpela cuando muera, y se encuentra en Génesis 47, 27 al 31. Jacob cometió muchos errores en el transcurso de su vida y fue severamente castigado bajo la mano de Dios. En su vejez sufrió amargamente creyendo que su amado hijo José había muerto despedazado por alguna fiera. Al final de su existencia reconoció que al comienzo de su carrera no había sido íntegro delante de Dios. Ahí vemos alguna historia, sabemos toda la historia de José y cómo los hermanos lo envidiaban y cómo él pensaba que él había muerto. Sin embargo, la misericordia divina le brindó grandes oportunidades para ser transformado y poder disfrutar de volver a reunirse con su amado hijo José, observando cómo Dios se había glorificado en la vida de José en Egipto. Por eso, antes de morir, Jacob declaró cómo la gracia de Dios había prosperado, lo había prosperado, ¿verdad? Y eso lo vemos en Génesis 47, 9, 48, 15 al 16. Jacob pudo demostrar durante su vida y su vejez una fe inquebrantable en el Señor. Génesis 48, 21, Hebreo 11, 21. Todos sus numerosos defectos fueron modificados por la disciplina divina y guiado a caminar de la mano de Dios. Por eso su nombre es mencionado entre los héroes de la fe, y eso se consigue en Hebreo 11:21. Jesús afirmó en lugar de honor que tendría Jacob en el reino, Mateo 8:11. En Egipto, Jacob tuvo la oportunidad de ser presentado al faraón, y éste se maravilló al conocer la edad que poseía el patriarca hebreo al entrar a Egipto, 130 años, ya que los egipcios no duraban tanto tiempo, y eso lo podemos ver en Génesis 47, del 7 al 10. La experiencia de Jacob con el faraón fue muy significativa. En esa ocasión, Jacob bendijo al faraón. Jacob vivió en Egipto 17 años y murió a la edad de 147, y eso se consigue en Génesis 47, 26. Jacob se preocupó por su familia, Jacob se preocupó porque su familia recordara que Canaán era la tierra que Dios le había prometido como heredad. Hablando con su hijo José, le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Era una manera de hacer un juramento, ¿verdad? Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Y ahí lo vemos en Génesis 47, 29 al 31. Dice: a pesar de la prosperidad que obtuvieron los hebreos en Gosén, el patriarca añoraba la tierra de Canaán y deseaba que a su muerte lo regresaran allá.
Este es el sentimiento experimentado por muchos emigrantes a través de la historia. En la actualidad, los familiares y los gobiernos de emigrantes que fallecen fuera del país gastan una fortuna para regresar a la persona fallecida a su país de origen. El duelo sepultura y la sepultura de Jacob fue respaldado por el faraón, los egipcios y José y sus familiares. Esa es la primera parte de la sección A. Jacob. Todos los hombres cometen errores a lo largo de su vida. Jacob no fue una excepción. Antes de morir, Dios le permitió corregir esos errores. Su mayor deseo era reunirse con su hijo José, y el Señor se lo hizo posible. José administró sabiamente los recursos durante la hambruna en Egipto, asegurando la prosperidad del pueblo y de su familia. Debido a su planificación estratégica, la tierra de Egipto y sus habitantes prosperaron incluso en tiempos de escasez. José implementó un sistema de distribución de alimento que permitió a la población sobrevivir y mantenerse económicamente estables. Durante este periodo, su padre Jacob, quien había sido reunido con él en Egipto, comenzó a sentirse próximo a la muerte. Jacob estuvo viviendo en Egipto por 17 años. Jacob convocó a José y le hizo prometer que lo enterraría en la tumba familiar en Canaán. Y eso lo leímos, que era en la cueva de Macpela, y ahí eran donde estaban los familiares de él, que eran Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y también la esposa de él, que era Lea. Estamos en la parte B y dice: Jacob adopta a los hijos de José y los bendice. Se encuentra en Génesis 48, del 1 al 22. A medida que la salud de Jacob fue empeorando en Egipto, él tomó precauciones para preparar a su familia para su partida, estableciendo con claridad cuáles eran sus últimas medidas para el futuro de su familia. En primer lugar, quiso reconocer el lugar que debían ocupar los hijos de José en medio de su clan familiar y los adoptó como sus hijos. Consciente de que Jehová había preservado la vida de su hijo José y le había devuelto durante su vejez, Jacob apreciaba la obra del Señor preservando a su familia y brindando la oportunidad de reparar los errores del pasado. Jacob consideró todos los eventos como un rescate realizado por Dios. Por tanto, quería redimir a sus nietos nacidos de José y su esposa egipcia y otorgarles su bendición. Jacob deseaba que José estuviera consciente de que su nexo con la tierra de Canaán perduraría a pesar de sus logros alcanzados en Egipto, y les dio la promesa que algún día retornaría a Canaán, y lo vemos en Génesis 48, 21 al 22. José tendría una parte en la distribución de la tierra prometida. Jacob bendijo a Efraín y a Manasés, Génesis 48, 20, colocando el menor en lugar del primogénito, deseando perpetuar sobre ellos la presencia de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob llamó a José para bendecir a sus nietos Efraín y Manasés. Y vemos que Jacob colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el hijo menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. José trató de corregirlo, pero Jacob le dijo que este será más importante que el otro. Este gesto mostró la preferencia de Jacob por Efraín, y estaba contra la costumbre tradicional de la primogenitura, que siempre era el hijo mayor, era el que iba a recibir la primogenitura. Al hacerlo, Jacob profetizó que Efraín sería más grande que Manasés y también que se convertiría en una multitud de naciones. Aquí vemos cómo Dios puede invertir los roles y los privilegios establecidos. Él elige como Él quiera para cumplir sus propósitos. Jacob también profetizó acerca de la futura bendición
de las tribus de Israel a través de sus hijos y confirmó la herencia de José en la tierra prometida. Eso era muy importante. Ahí vemos como en vez de el hijo que iba a recibir la primogenitura, se la dio al menor, y eso marca algo grande que había pasado anteriormente. Aquí estamos en la parte número 2 que dice: Jacob murió en Egipto luego de bendecir a sus hijos. Y eso se encuentra en Génesis 49 del 1 al 33. Estamos en la parte A que dice la importancia de la bendición dada por Jacob a sus hijos. Dice así: en el sistema patriarcal era responsabilidad del padre de la familia ejercer su autoridad, estableciendo la dirección del clan. El hijo primogénito, por ser descendiente, heredaba el derecho a ejercer la autoridad en línea directa. Como resultado, el jefe de cada una de las familias que integraban una tribu dentro del clan ejercía una autoridad en forma análoga en su entorno. La bendición otorgada por la patriarca tenía un significado muy especial. Era el acto de bendecir, que significa llenar de beneficio, ya fuera como un fin en sí mismo o como fuente de bendiciones para otro. Se consideraba que ser bendecido por Dios era esencial para tener una vida exitosa y satisfactoria. Consciente Jacob de que su vida estaba llegada a su fin, se preocupó por dejar todas las cosas bien ordenadas con su familia. Jacob, por su propia experiencia, conocía cuán significativa era la bendición dada por el patriarca a los hijos. Los padres de la familia acostumbraban dar la bendición a sus hijos, ejercitando con ello un cierto conocimiento profético del carácter de la persona y del futuro, conforme a su relación con Dios. En cada una de las tribus, cada jefe de familia ejercía las funciones como sacerdote de la familia, ya que Dios se le revelaba a él. Jacob deseaba considerar a sus hijos de que Dios le había prometido a Abraham en varias ocasiones distintas. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo vemos en Génesis 12:3, 18:18, 28:14. Esta promesa fue confirmada nuevamente en otros pasajes bíblicos como Deuteronomio 29:19, Jeremías 4:2, Salmos 72:17 y Isaías 65:16. Desde la perspectiva religiosa, la bendición es una palabra creadora que opera lo que pronuncia. Desde esa perspectiva, el profeta Isaías expresó: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:10 y 11. Jacob, antes de morir, pronunció una bendición especial para cada uno de sus hijos, que se convirtió en un testamento profético de parte de él. Aquí le puse el sistema patriarcal y sabemos que era una práctica cultural y legal que confería derechos y privilegios especiales al hijo mayor y tenía varias implicaciones, como la herencia. El primogénito le recibía una doble porción de la herencia en comparación a sus hermanos menores, y heredaba una parte mayor de los bienes, la tierra, el ganado y otros recursos de la familia. También el liderazgo familiar. Él asumía el papel de liderazgo dentro de la familia extendida. Esto incluía responsabilidades como la protección de la familia, tomar decisiones en los asuntos familiares, y a menudo estaba como mediador en las disputas familiares. También vemos la bendición del patriarcal. El padre de la familia tenía el derecho de impartir una bendición especial a su primogénito antes de morir. Esta bendición no solo era una expresión de afecto y favor, sino que también incluía pronósticos y promesas sobre el futuro del
primogénito y su descendiente. Aquí le escribí dos historias de Isaac y Esaú y Jacob, y también Jacob y sus hijos, sobre la historia del Antiguo Testamento y la primogenitura. La estructura familiar. Este sistema patriarcal de primogenitura reflejaba la estructura familiar y social de la época, donde la línea de descendencia y herencia se consideraban de gran importancia para continuidad y el bienestar de la familia. Aunque este sistema tenía sus raíces en las costumbres culturales, también sirvió como un medio a través del cual se transmitieron las promesas y las bendiciones de Dios dentro del marco de los relatos bíblicos. Estamos en la sección 2, la parte B. Dice así: Jacob había experimentado gran satisfacción en su estadía en Egipto, rodeado de José y de toda su familia. El faraón lo había recibido dándole la bienvenida y otorgándole el derecho a establecerse en Gosén con toda su familia. Y hablamos sobre eso. Aquí dice que era la parte oriental debajo de Egipto, en un franjo de terreno muy fértil, muy apropiada para el pastoreo. Y esto lo vemos en Génesis 45:10 y 46:34. En este lugar Dios los prosperó y también acrecentaron el número de los miembros en cada familia del clan. José cuidó de su padre en su vejez y se responsabilizó de todos sus hermanos y cada familia que tuvieran lo necesario para que siguieran sobreviviendo, ¿verdad? Vemos que es un ambiente de prosperidad. Muchos de los inmigrantes pueden familiarizarse con estas cosas, ¿verdad? No es fácil ir a un lugar nuevo y tratar de acoplarse con ese lugar. Dice aquí: Jacob había nacido en Canaán, siendo ya adulto emigró a Padán Aram, donde vivió 20 años. Allá se casó con Lea y Raquel y formó una familia por medio del matrimonio de poligamia sororal, y hablamos sobre eso anteriormente. Luego regresó a Canaán, donde vivió 43 años. Tenía 130 años cuando emigró a Egipto y allí vivió durante 17 años. A pesar de todos los beneficios que recibió en su residencia en Gosén, él todavía añoraba la tierra de Canaán, donde habían sido sepultados las personas sus familiares, ¿verdad? En Canaán, Jacob también gozaba de su gran prestigio y respeto de los cananitas. Él deseaba que sus hijos recordaran de dónde ellos procedían y que Canaán era la tierra prometida por Dios para simiente de Abraham, y algún día iban a regresar allá. Jacob murió en Egipto a la edad de 147 años, pero antes hizo que José le prometiera llevarlo a Macpela y también sepultarlo ahí, junto a su familia. Génesis 49, 29 al 33 contiene las bendiciones finales de Jacob sobre sus hijos antes de su muerte. En este capítulo, Jacob reúne a sus hijos y profetiza sobre su futuro basado en sus características individuales y sus acciones pasadas. Este pasaje específico se centra en los últimos momentos de Jacob y cómo instruye a sus hijos sobre sus deseos para después de su muerte. Las instrucciones finales de Jacob. En los versículos 29 al 30, Jacob da instrucciones claras a sus hijos sobre dónde quiere ser sepultado, expresa su deseo de descansar junto a sus padres en la cueva de Macpela en Canaán. Eso muestra la importancia de la tierra prometida para Jacob y su identidad con sus antepasados. La conexión con las promesas de Dios. La referencia a la compra del campo de Macpela por Abraham a los hititas subraya la conexión de Jacob con las promesas de Dios a Abraham y su descendencia. Este acto no solo asegura un lugar de descanso final para Jacob, sino que también reafirma la continuidad de la promesa divina a través de las generaciones. Cumplimiento de la voluntad de Jacob. En el versículo 33 vemos que Jacob expira
después de darle estas instrucciones a sus hijos. Esto enfatiza la paz y la satisfacción de Jacob al haber transmitido su deseo y asegurado que será cumplido. También indica su aceptación serena de la muerte, sabiendo que pronto se iba a reunir con sus antepasados. Aquí le traje una reflexión. Este pasaje no solo registra las últimas palabras y acciones de Jacob, sino que también nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas a través de las generaciones. La disposición de Jacob de ser sepultado en Canaán es un recordatorio de su fe en la promesa de Dios y su confianza en la providencia divina. Aquí estamos en la última sección, que es el duelo de José por su padre y las honras fúnebres en Macpela. Y es bastante largo. Vamos a ver cómo hacemos en esta. La muerte de un ser amado, especialmente un familiar, es algo que nadie desea experimentar, ya que causa mucho sufrimiento. La muerte es la cesación irreversible de las funciones vitales del cuerpo. Es una experiencia que, aunque ocurre a todo ser viviente, nunca es algo que deseamos. Pero es ley de la naturaleza mortal del ser humano, de que se regrese al polvo de donde fuimos creados, como se dice en Génesis 3, 19, 14, 14, Romanos 6, 23, Hebreos 9, 27. Según Eclesiastés 12, 7, el alma o el espíritu se separa del cuerpo y regresa a Dios. No obstante, los creyentes humanos experimentan duelo cuando muere un ser amado, por más conocimiento que posean en torno a la muerte y las promesas divinas en la vida más allá, la muerte física. Entre los hebreos existía una costumbre, al igual que en todo cercano oriente, de hacer una gran exhibición del duelo. La muerte era considerada como un suceso trágico para toda la familia. A pesar de la avanzada edad de los patriarcas, el fallecimiento de uno de ellos provocaba gran dolor y pesar. Los dolientes se golpeaban el pecho, se cubrían la cabeza con polvo o ceniza, se rasgaban las vestiduras y se vestían de cilicio, utilizando ropa de colores oscuros, preferiblemente negro o de saco, y practicaban el ayuno. Las manifestaciones del duelo podían durar una semana o más si eran personas importantes. Los miembros de la familia lloraban en forma estridente hacia la lamentación, expresando sus emociones muchas veces a gritos. Cuando Jacob falleció, su hijo José lo lloró y guardó luto durante de varios meses. Luego mandó José a sus siervos, los médicos, que lo embalsamen, ¿verdad? Los médicos lo embalsaron, y eso era una costumbre que tenían los egipcios, preservar a los cadáveres de las personas fallecidas por medio de ese proceso. Ellos pensaban que había una vida después de esta, que ellos iban a tener que continuar con su cuerpo, ¿verdad? Y ellos lo embalsaban y ponían todas sus pertenencias, todas las cosas caras con ellos. Por eso que muchos de los ladrones trataban de entrar a esas pirámides, a las cuevas, ¿verdad? Y eso era un proceso bastante inteligente como lo hicieron, porque vemos hasta ahora cómo hay los mummies, ¿verdad? Y cuánto tiempo esos cuerpos duran todavía. Vemos cómo han durado. Y fue un proceso muy inteligente como ellos hicieron eso. Todavía muchos científicos se cuestionan cómo ellos lo hicieron. No pueden ver cuál fue la fórmula exacta, ¿verdad? Pienso que muchos de esos productos maybe no los tienen ahora o no son de la misma calidad. Los egipcios creían que la persona al morir iba a otro mundo, ¿ve? Como yo había dicho, y era necesario preservarlo para que pudieran funcionar en el más allá. José y su familia estuvieron de acuerdo en utilizar este método al respecto a la dignidad de los egipcios, pero no era costumbre entre los hebreos
hacer este proceso a los cadáveres. Era algo muy interesante. Él fue permitido, y también tenemos que pensar que maybe a través del viaje ayudó al cuerpo, mantenerse intacto. Era muy importante hacer eso, y fue permitido en esos momentos por José. Esta era la parte A, que ya yo la leí, era el duelo de José. Y ahora vamos a entrar en la parte B. El luto y el respeto hacia Jacob. José muestra un profundo respeto y afecto por su padre al llorarlo intensamente y llevar a cabo un proceso de embalsamiento, una práctica egipcia común para preservar el cuerpo. Esto demuestra el alto estatus y la estima en la que Jacob era tenido no solo por José y su familia, sino también por los egipcios, quienes participaron en el luto durante 70 días, y ahí lo vemos en versículo 3. No sé si saben muchos ustedes de que en los tiempos victorianos ellos practicaban algo similar, y era algo bien extraño que ellos venían y le pagaban a la gente que fueran a la funeraria y lloraran, porque eso era una manera de enseñar el amor que le tenían hacia el difunto. Ellos cogían una botellita pequeña y la llenaban y la metían adentro de la tumba de la persona, y mientras más botelleta tenía, más la persona lo amaba. A veces le daban dinero a las personas que fueran y hicieran estos actos. Pensé que era interesante traer esto porque vemos que hoy en día sigue igual, ¿verdad? Mientras más la persona llora, mientras más personas atienden los funerales, vemos como que más amor hacia la persona, y eso es lo que estaban enseñando aquí, ¿verdad? La importancia de la muerte de Jacob. El entierro de Jacob. José y su familia, junto a una gran comitiva que incluía siervos de Faraón y ancianos de Egipto, acompañaban el cuerpo de Jacob hasta la cueva de Macpela en Canaán. Este lugar había sido adquirido por Abraham como sepultura familiar, y ahora Jacob se une a los antepasados allí. Versículos 7 al 13. El duelo y el nombre del lugar. En el campo de Atad, cerca del Jordán, José y los demás realizan un duelo muy intenso por 7 días. Este periodo de luto y el gran espectáculo de dolor impresionan a los habitantes locales, los cananeos, quienes le dan el nombre al lugar, que significa lamento de los egipcios. Y eso lo vemos en versículos 10 al 11. Ahora llegamos a la parte final y luego el resumen. Dice número B de la sección 3. Numeroso séquito de los israelitas y egipcios brinda sepultura a Jacob, y eso se encuentra en Génesis 50 del 10 al 14. José ocupaba una posición de prestigio y de autoridad en la corte de Faraón, pero él sabía respetar la autoridad del Faraón, la cual estaba sobre la suya. Después de llorar a su padre y pedir que lo embalsaran, José solicitó a los de la casa de Faraón que intercedieran por él para que el Faraón le permitiera ir a Canaán a enterrar a su padre en la heredad familiar de Macpela. José se comprometió a regresar a Egipto luego de cumplir su promesa dada a Jacob de enterrarlo junto a sus antepasados. Faraón lo autorizó a viajar a Canaán, ya que José gozaba de la confianza de Faraón. El gobernante de Egipto le dijo a José: ve a sepultar a su padre como él te hizo jurar. Génesis 56. Aquí vemos que tenían gobernante, ¿verdad? Y ellos eran los que le daban el permiso para que puedan viajar. También el rey que le dio, el faraón, que le dio el permiso. El faraón tuvo gran consideración hacia José, comprendiendo lo importante que era, ¿verdad?, cumplir ese juramento. Faraón autorizó a José a viajar a Canaán y le designó un grupo representativo de su gobierno para asistir en las exequias de Jacob en Canaán.
So, también le dio un grupo, ¿verdad?, que viajará con él. José y su familia fueron acompañados por un numeroso séquito de israelitas y egipcios para llevar a Jacob a Canaán, y allí observaron 7 días de duelo. Luego colocaron a Jacob en su sepulcro. Los cananeos se maravillaron, como yo había puesto anteriormente, y ellos estaban impresionados por los lamentos que ellos escuchaban, ¿verdad? Son los lamentos por Jacob. José y sus hermanos cumplen fielmente el deseo de Jacob de ser sepultado en Canaán, específicamente en la cueva Macpela que Abraham había adquirido, ¿verdad?, como habíamos leído. Y esto es una demostración de la reverencia de José hacia su padre, para seguir con las tradiciones y sus deseos. El regreso a Egipto. Después de completar el entierro de Jacob, José regresa a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado en el funeral. Este regreso marca el final de la ceremonia de luto y el inicio de un nuevo capítulo en la vida de José y de la familia de él en Egipto. Y ahí lo vemos en versículo 14. ¿Qué aprendemos de todos estos pasajes? Podemos aprender muchas cosas, pero le puse algunas aquí que para mí fueron importantes. Honor y respeto hacia los padres. José muestra un profundo respeto y honor hacia su padre al cumplir los deseos de él, ¿verdad? También reconciliación y perdón. A través de la historia de José vemos como sus hermanos lo envidiaban, ¿verdad? Le trataron de hacer daño, y vemos un ejemplo poderoso, ¿verdad?, que él le permitió, que él le dio el perdón a ellos. A pesar de los conflictos pasados, José muestra la compasión, la gracia a sus hermanos, ¿verdad?, y fue de gran bendición a su familia, incluyendo a su padre. Fidelidad a las promesas y las tradiciones familiares. José y su hermano demuestran fidelidad a la promesa hecha por Jacob y la importancia de mantener esas tradiciones. Muy importante seguir las tradiciones y pedirle a su padre a ver cómo quieren que hagan las cosas, ¿verdad? Después de que pase cualquier cosa, uno puede saber y preguntarle qué tú quieres, cuáles son tus deseos, y cumplir eso. Yo sé que muchas personas que yo conozco, por ejemplo, si vivieron en Puerto Rico y están en los Estados Unidos, ellos quisieran regresar a ese país como hizo aquí Jacob, ¿verdad? Y muchas veces los transportan por avión y los llevan para su país. Y eso son tradiciones familiares, ¿verdad? Ellos quieren estar en el mismo lugar donde está su esposo que falleció, etcétera, su hijo, lo que sea. So, es muy importante obtener esa información de sus parientes, de sus familiares, para estar preparado en caso de cualquier cosa pase. Ahora entramos al final, que es el resumen y la aplicación y práctica. A pesar de la prosperidad que obtuvieron los hebreos en Gosén, el patriarca Jacob añoraba la tierra de Canaán y deseaba que su muerte los regresaran allá. Jacob se preocupó para que su familia recordara que Canaán era la tierra que Dios le había prometido como heredad. En el sistema patriarcal era responsabilidad del padre de la familia ejercer su autoridad, estableciendo la dirección del clan. Jacob, por su propia experiencia, conocía cuán significativa era la bendición dada por el patriarca a sus hijos. Los padres de la familia acostumbraban dar las bendiciones a sus hijos, ejercitando con ello un cierto conocimiento profético del carácter de la persona y de su futuro, conforme a su relación con Dios. Génesis 49, del 1 al 28, y Éxodo 11, 21, Deuteronomio 23, 1 al 29. Jacob murió en Egipto a la edad de 147 años, pero antes hizo que José le prometiera llevarlo a Macpela. Faraón tuvo una gran consideración hacia José, comprendiendo lo importante, ¿verdad?, que era cumplir con el juramento hecho a su padre en el lecho de su muerte. Faraón autorizó a José a viajar a Canaán
y designó un grupo representativo de su gobierno para asistir en las exequias de Jacob en Canaán. Vemos todo lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Cumplir con las promesas, ¿verdad? Tener un plan, el perdón, el respaldo por Dios en todas las situaciones, ¿verdad? Porque Dios respaldó grandemente a José y cumplió con el sueño que le había, los sueños que le había dado, aún a través de todas las cosas que le pasó a él. Él pudo ver su padre, que fue algo muy grande para su padre Jacob, ¿verdad? Al creer que su hijo había muerto, que ya no lo iba a ver, quería morir, ¿verdad? Él se sentía que ya no podía vivir sin su hijo, y al entender que Dios lo tenía preservado en Egipcio, ¿verdad? Y al verlo otra vez y al José poder practicar todas esas cosas para él, ¿verdad? Era el único hijo que él confiaba completamente. Él lo tenía como una mano, su mano derecha. Vemos cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios ayuda a través de cualquier circunstancia, y realmente vemos la grandeza de Dios a través de la vida de estas personas. Aquí escribí la aplicación. Hoy en día podemos aplicar el cuidado y el respeto hacia nuestros seres queridos en el proceso de luto y sepultura. Aunque los métodos pueden variar cultural y religiosamente, la actitud de respeto y honor hacia los difuntos es universal. También nos recuerda la importancia de procesar el dolor, permitiéndonos llorar la pérdida de manera saludable. No hay nada mal, ¿verdad?, que si un ser querido se muere, uno llore por él, porque es algo natural. Nosotros somos humanos, ¿verdad? Tenemos sentimientos, y es un acto que desde la antigüedad se ha practicado, y vemos que a través de los años, ¿verdad?, no ha cambiado. Es un proceso que todos tenemos que pasar, es algo bien difícil, ¿verdad? Pero todos sabemos que si la persona murió con Dios, ¿dónde él va a estar? Va a estar en un lugar mucho mejor, ¿verdad? Y aquí vemos el resumen general y la aplicación. Estos pasajes nos enseñan sobre la importancia de la preparación para la muerte, la planificación avanzada y el respeto por todas las tradiciones familiares. También nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte y la vida después de la muerte. Tenemos esperanza, ¿verdad?, con las promesas de Dios. Yo siempre le digo a las personas que es muy importante hacer planificaciones antes de que pase algo. Muchas veces las personas no hacen los planes porque piensan que son muy jóvenes, o que nada va a pasar, que todavía no es tiempo, o simplemente no lo hacen porque no tienen el dinero, ¿verdad?, para tener seguros, ¿verdad? Y eso está bien, yo comprendo todo eso, pero si tienen la habilidad, es importante tratar de tener planes, ¿verdad?, para asegurar los futuros de la familia, dejarle saber a su hijo qué es lo que tú quieres, cómo tú lo quieres hacer. Igual los hijos, ¿verdad?, su familia, los hermanos, entre hermanos, ¿verdad?, hablarse uno a los otros y tener planes para asegurar que esas promesas se cumplan en la familia. Muy importante. Nada de esto yo pienso que cambia, debe seguir, ¿verdad? Aunque pasaba en la antigüedad, creo que es una buena lección para nosotros en el futuro. Dios le bendiga mucho, espero que le haya gustado esta lección. Espero seguir haciéndola si Dios me lo permite. Que Dios lo bendiga grandemente y muchas gracias por escuchar.